Bien, hermanos, aquí continuamos pues con el estudio de la fe. Estamos en el capítulo 4, ¿verdad? El servicio legionario. Y acabamos de meditar, ¿verdad? Sobre la cita bíblica que nos da el mismo manual, que es Efesios 6. Y leímos ahí pues todas las armas de la fe, de las armas que nos da Dios, ¿verdad? Y en resumen, pues es la oración y la palabra de Dios, ¿verdad? Porque todo lo demás se consigue con eso, con la lectura de la palabra de Dios, con el estudio de la palabra de Dios minuciosamente y consultando cuando algo no lo entendemos, ¿verdad? Para eso tenemos un magisterio dentro de la iglesia, ¿verdad? Los sacerdotes, nuestros directores espirituales y los obispos, ¿verdad? Que podemos acudir a ellos para cuando encontramos temas un poco confusos, un poco oscuros para nuestro entender, pues ahí podemos ir donde ellos a consultarles, hermanos, ¿verdad? No tengamos pena, ¿verdad? De consultarlos. Entonces dice, la Legión de María toma su nombre de la Legión Romana, ¿verdad? Ya sabemos pues cómo era la Legión Romana, ¿verdad? Eran soldados valientes, eran soldados que no se detenían, ¿verdad?, ante el enemigo, sino que siempre iban conquistando más y más terreno. La cual dice es considerada hoy día, después de tantos años, como dechado de lealtad, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lealtad? La lealtad es un valor, ¿verdad?, que nosotros tenemos que tener hoy en día. Estos legionarios romanos eran leales a sus jefes, a su centurión, al César, a quienes los comandaban, ¿verdad? Pues nosotros dentro de la Legión de María pues tenemos que ser leales, ¿verdad? Tener lealtad a nuestros jefes, y lealtad también significa tenerle cierto cariño, ¿verdad? A los que nos dirigen, tener ese cariño para los que nos dirigen y ser un poco obedientes con ellos, ¿verdad? Luego dice que también tenemos que tener valor. Valor, ¿para qué? Para ir en busca, ¿verdad? De las ovejas perdidas. A veces, pues, tal vez no podríamos ir a ciertos lugares, ¿verdad? Por temor, pero si vamos con Dios y hemos sido enviados, pues adelante, hermano, ¿verdad? Que el Señor espera de nosotros ese valor. Valor también significa no tener pena, ¿verdad? No tener vergüenza. Eh, Cuando nosotros vamos, ¿verdad?, a predicar, cuando nosotros vamos a dirigir un rosario en público, cuando vamos a leer, vamos a platicar, a dialogar con los demás y les vamos a llevar el mensaje de Dios, pues no tener pena, no tener vergüenza, ¿verdad? Eso es valor. Disciplina, ¿verdad? La disciplina, si nos mandan, ¿verdad?, ir. Esa disciplina, pues, que tenemos que tener también con respecto al horario, ¿verdad? El horario es bien importante y es parte de la disciplina estar en un lugar, decimos a las 3 de la tarde, pues a las 3 de la tarde, ¿verdad? No decir, esta es hora salvadoreña, como nosotros acostumbramos a decir aquí, ¿verdad? Hay que decir a las 3 de la tarde para que la gente llegue a las 4, decimos nosotros, ¿verdad? Pero en el sentido, nosotros como legionarios, cuando decimos a tal hora, ¿verdad? Y decimos hora legionaria, quiere decir que es en punto y que mejor debemos de estar antes y no después. Así, por ejemplo, hermanos, cuando uno va a trabajar, ¿verdad?, a una empresa, pues si la entrada es a las 8 de la mañana, uno está pues unos 10 minutos antes ahí, ¿verdad?, para que no le vayan a llamar la atención, ¿verdad? Llegar a la hora que ya todos los demás comenzaron a trabajar y uno llega después, ¿verdad? Pues le pueden llamar la atención, le quitan el trabajo, y nosotros, cuando se trata muchas veces de cosas materiales, pues sí somos un poco disciplinados, ¿no? Pero a veces lo espiritual lo dejamos sin disciplina.
Y aquí pues la Legión nos pide a nosotros, ¿verdad?, que seamos disciplinados también en el sentido espiritual, en todos nuestros compromisos que tengamos dentro de la iglesia y dentro de la Legión. Dice también que tenemos que tener resistencia. ¿Qué se refiere esto de resistencia? Pues no ser así demasiados, ¿qué? Que con una cosita que nos digan, pues, ¿verdad? Nos van a votar, nos van a mandar ya mejor ya no voy, ¿verdad? Porque la hermana Julana me dijo esto. Entonces, no, ¿verdad? Ahí, esto de la resistencia yo lo puedo comparar con aquella palabra que dice en el Evangelio, en el Sermón de la Montaña, ¿verdad? Cuando dice que el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica es como el hombre que edifica sobre roca. Pero aquel dice que escucha la palabra y no la practica es como el hombre que construye su casa sobre arena. Viene un viento y la bota, ¿verdad? No, hermanos, ¿verdad? Entonces de eso se trata, de tener resistencia. Para tener resistencia, pues tenemos que pararnos bien, ¿verdad? Ver dónde estamos parados, ¿verdad? Y como dice el canto, ¿verdad? Yo edifiqué una casa, sobre la roca edifiqué. Cristo es esa roca, Cristo es esa roca sobre la cual yo edifiqué. Y mi casa no se cae porque está sobre la roca. Y mi casa no se cae porque está sobre la roca. Bien, sabemos pues que la Legión de María pues es cristocéntrica, ¿verdad? Pero a la par siempre Mamita María, ¿verdad? Porque a Jesús no lo encontramos, siempre lo encontramos en compañía de su madre, ¿verdad? Así es, hermanos, de que resistencia, ¿verdad? Y poder conquistador, ¿verdad? Cuando dice poder conquistador se refiere que nosotros vayamos a realizar un trabajo y hasta que lo logremos, hasta entonces vamos hasta que lo logremos, vamos a decir misión cumplida y vamos a poner de manifiesto ese poder conquistador, ¿verdad? A pesar de haber, dice, empleado dichas cualidades para fines muchas veces ruines y siempre mundanos, véase apéndice 4, es evidente que la Legión de María no podrá de manera alguna presentarse ante su capitana sin estar adornada de tan preciosas virtudes. Sería el engaste sin la joya, de modo que las cualidades mencionadas expresan el mínimo del servicio legionario. San Clemente, convertido por San Pedro y colaborador de San Pablo, propone al ejército romano como un modelo que la Iglesia debe imitar. ¿Quiénes son los enemigos? Son los malvados, que se resisten a la voluntad de Dios. Así pues, entremos con determinación en la guerra de Cristo y sometámonos a sus gloriosas órdenes. Examinemos atentamente a los que sirven en la Legión romana bajo las autoridades militares y observaremos su disciplina, su prontitud de obediencia en ejecutar sus órdenes. No todos son prefectos o tribunos o centuriones u oficiales al frente de 50 soldados u ostentan grados de autoridad inferiores, pero cada hombre, según su rango, ejecuta las órdenes del emperador y de sus oficiales superiores. Los grandes no pueden subsistir sin los pequeños. Hay cierta unidad orgánica que combina todas las partes, de modo que cada cual ayuda a todos y todos le ayudan a él. Consideremos la analogía de nuestro cuerpo. La cabeza sin los pies no es nada, como tampoco son las manos sin la cabeza. Aún los órganos más íntimos de nuestro cuerpo son necesarios y valiosos para el cuerpo entero. En efecto, todas las partes colaboran en mutua dependencia y prestan una obediencia
común en beneficio de todo el cuerpo. San Clemente, Papa y Mártir. Epístola a los Corintios, año 96, capítulo 36 y 37. Bien, pues hermanos, aquí pues estamos viendo, ¿verdad? Todo lo importante que es este capítulo 4, ¿verdad? Apenas estamos viendo el número 1, ¿verdad? Y nos refiere al apéndice 4, la Legión Romana, ¿verdad? Aquí lo vamos a leer y dice: la Legión Romana ha sido probablemente el más colosal entre los cuerpos militares que han conocido los siglos. El secreto de su invencibilidad fue el maravilloso espíritu de cada uno de sus miembros. El soldado individual tenía que sacrificar su personalidad, dejándola absorber por la de la legión, una sumisión ad mutum, es decir, a la menor indicación del oficial, sin reparar ni en los méritos del que mandaba, ni en sus propios gustos y caprichos. Si no llegaba el ascenso, estaba prohibido murmurar. Si se tenía algún resentimiento, no se debía exteriorizar, ni de palabra ni de obra. Así marchaban todos como un solo hombre, estrecha y corporativamente unidos con su jefe. Las huestes romanas, en línea compacta y ordenada, recorrieron el mundo entero, manteniendo por doquier el prestigio de la ley de Roma. Frente al enemigo, su lealtad los hizo irresistibles. Tanto le desgastaban con su intrepidez perseverante y tenaz, que le obligaban a emprender la fuga o a rendirse. Eran los avances del imperio, y sobre ellas pesaba la durísima carga de guardar intactas las fronteras imperiales. Como prueba de su inquebrantable heroísmo, tenemos el ejemplo de aquel centurión hallado de pie en su puesto cuando se excavaron las ruinas de Pompeya, y también el de la célebre legión tebana, con sus generales los santos Mauricio, Exuperio y Cándido, asesinada por su lealtad durante la persecución de Maximiliano. El espíritu de la Legión Romana puede resumirse en estos términos: sumisión a la autoridad, conciencia del deber a toda prueba, perseverancia ante los obstáculos, resistencia en las privaciones, lealtad a la causa hasta en lo más insignificantes pormenores del deber. Tal era el ideal pagano del buen soldado, y tal debe ser el ideal del legionario de María. Iguales arrestos, pero sobrenaturalizados, templados y endulzados por el contacto con aquella que sabe enseñar mejor que nadie el secreto de un servicio lleno de amor y bondad. Bien, pues hermanos, aquí a mí me llama la atención mucho, ¿no? Esta partecita aquí donde dice, ¿verdad? Que si el ascenso no llegaba, ¿verdad? Era prohibido murmurar. Si se tenía algún resentimiento, no se debía exteriorizar ni de palabra ni de obra. Entonces, hermanos, a veces, pues eso tiene que ser aquí también en la Legión de María, ¿verdad? Con nosotros. A veces uno podría pensar y decir: yo merezco estar en tal puesto, ¿verdad? Ser oficial de tal consejo, pero el Señor, pues, aquí nos está diciendo, ¿verdad? Que estos legionarios romanos, estos soldados romanos, pues tenían prohibido, ¿verdad?, murmurar si el ascenso no llegaba, si no los ascendían. Pues ellos tenían que igual ser obedientes y estar ahí siempre dispuestos a perseverar, ¿verdad? Y si tenían algún resentimiento, pues no debían de exteriorizarlo. A Jesús por María, legionarios firmes hasta la muerte.